Una joven madre aparece muerta, su cuerpo metido en una bolsa de nylon negra, abandonado dentro de un edificio desconocido. Su hija recién nacida, de tan solo 12 días, ha desaparecido sin dejar rastro. Y lo más inquietante, todas las pistas apuntan a alguien muy cercano a la víctima. ¿Quién mató a Hailey García, una joven de solo 23 años, madre de 4 hijos? ¿Y qué pasó con la bebé? ¿Está viva o también fue víctima? Hailey nació el 30 de junio de 1994, un sábado, en el Hospital Carlos Solmes Trujillo de Cali, la capital del Valle del Cauca. De bebé, por su contextura regordeta, su familia la apodó La Papita, aunque ese apodo no duró mucho. Con el tiempo, se convirtió en una joven atractiva, típica caleña, coqueta y muy segura de sí misma. Le encantaba maquillarse, especialmente pintarse los labios, y usaba ropa ceñida, a pesar de las quejas de su madre. Decía que así era la moda. Era vanidosa y muy sociable. Tenía la costumbre de hacer que sus amigas se sintieran parte de la familia, incluso hasta el punto de despertarse y encontrar a alguna durmiendo en su casa, porque no tenían a dónde ir. Compartía lo que tuviera, incluso si eso significaba quedarse sin comida. A los 14 años, quedó embarazada por primera vez, una noticia que desató el caos en su familia. Cursaba tercero de bachillerato, y el padre del bebé era un compañero del colegio. Se fue a vivir con él, pero la relación no duró. Tuvo a su primera hija, y 3 años después, a los 17, dio a luz a su segundo hijo, Felipe. Cada vez que se embarazaba, le prometía a su madre que sería la última vez, que se iba a operar, que ya no tendría más hijos. Pero esas promesas no se cumplían. A los 22 años, ya tenía 3 hijos, y vivía con Jorge Enrique Morcillo, el padre de su tercera hija, Emily. En agosto de 2016, sorprendió nuevamente a su madre. Estaba embarazada otra vez. Luciana nació el 28 de junio de 2017, pero la relación con Jorge estaba deteriorada. Cuando la bebé llegó al mundo, él mostró rechazo hacia ella. Aún así, Hailey siguió viviendo con él por el bienestar de sus hijos, aunque su vida en esa casa se había convertido en una pesadilla. Días antes de desaparecer, Hailey había decidido cambiar su destino. Su hermana Lina la había invitado a vivir juntas en una nueva casa, lejos del ambiente tóxico que la rodeaba. Habían encontrado un lugar con espacio suficiente para todos los niños, y a Hailey le encantó. El martes 11 de julio de 2017, tenía programada la cita para firmar el contrato de arriendo. Pero ese mismo martes llegó la noticia. Hailey había desaparecido. A las 6 de la mañana del 11 de julio de 2017, Lina García recibió una llamada que alteró el curso de su vida. Era el suegro de su hermana menor, Hailey, preguntando por ella. Lina le informó que no estaba en su casa. Así comenzó la preocupación. Hailey, de 23 años, llevaba desaparecida desde el mediodía del día anterior. No había pasado a recoger a sus 3 hijos del jardín infantil, algo que nunca descuidaba. Además, acababa de dar a luz a su 4ª hija, una bebé de apenas 12 días. Todavía estaba en recuperación posparto, lo que hacía la situación aún más alarmante. Lina, invadida por la angustia, comenzó a buscar pistas entre las pertenencias de su hermana. Encontró una libreta con varios números de teléfono y empezó a llamar uno por uno, esperando que alguna amiga supiera algo. No obtuvo respuestas. El tiempo avanzaba y con cada hora crecía el temor. Buscó información entre los vecinos. Nadie había visto a Hailey ni a la recién nacida. Colocó carteles con sus fotos por todo el vecindario, pero no surgió ninguna pista. Caía la noche en Cali, y con ella se apagaban poco a poco las esperanzas de Lina de encontrar a su hermana Hailey y a su sobrina recién nacida. La incertidumbre crecía dentro de ella como una presión en el pecho. No sabía si era una corazonada o simplemente angustia, pero algo en su interior le decía que algo no andaba bien. Sin tener claridad sobre lo que realmente había ocurrido, Lina optó por no alarmar a su madre de inmediato.
Sin embargo, Gloria no dejaba de llamar, preocupada por la falta de noticias. Finalmente, Lina no tuvo más opción que contarle lo que estaba pasando. Gloria, conmocionada, preguntó por los otros niños. Le informaron que ellos seguían en la habitación donde vivía Hailey. Desesperada, Lina decidió acudir a la fiscalía para reportar formalmente la desaparición de su hermana y de la bebé. Al mismo tiempo, en la Sijín de la policía, el patrullero Cristian Jiménez recibía un reporte preocupante. Había sido hallado un cuerpo sin vida, aparentemente de una mujer, envuelto en una bolsa negra. La policía llegó de inmediato a un edificio del barrio La Independencia. Al revisar el lugar, encontraron un cuerpo dentro de un plástico oscuro. Estaba completamente vestido, lo que en un primer momento descartó una agresión sexual. Sin embargo, presentaba señales de violencia evidentes en el cuello y el rostro. Dentro de la bolsa también había una sábana que se presumía había sido usada para asfixiarla, ya que el cuerpo mostraba un surco de presión alrededor del cuello. El cuerpo encontrado pertenecía a una mujer de entre 20 y 25 años. Las autoridades ahora enfrentaban 3 preguntas clave. ¿Quién era? ¿Quién la había asesinado? ¿Y por qué? Mientras tanto, Lina, que se encontraba en la fiscalía reportando la desaparición de su hermana, se topó con la noticia del hallazgo. Comenzó a leer el informe con el corazón encogido, negándose internamente a aceptar que se tratara de Hailey. Las descripciones físicas hablaban de una mujer delgada, trigueña. Lina repetía para sí que no era ella, pero entonces apareció un dato imposible de ignorar: 2 tatuajes en la espalda con los nombres y fechas de nacimiento de sus sobrinos. Era la confirmación que tanto temía. En ese momento, su madre volvió a llamar, consumida por la ansiedad. Lina no fue capaz de darle la noticia. Fue su tía quien se encargó de hacerlo. Con voz rota, le dijo a Gloria que Hailey estaba muerta. Una joven de apenas 23 años, llena de vida, había sido brutalmente asesinada. Aquel día, justamente, debían firmar el contrato de arrendamiento para comenzar una nueva vida juntas, pero la tragedia les arrebató esa oportunidad. El golpe fue aún más cruel cuando surgió una nueva pregunta: ¿dónde estaba la bebé? Lina, sobresaltada, corrió de vuelta a la oficina de la fiscal y preguntó si la policía había encontrado a la niña. La fiscal revisó el informe. No había ninguna mención sobre un bebé, solo el cuerpo de Hailey. El investigador del caso ya empezaba a armar un perfil del asesino. Según las señales en el cuerpo, quien la mató había ejercido una fuerza considerable en su cuello. Todo indicaba que se trataba de un hombre, alguien con suficiente fuerza física para asfixiarla. El patrullero se dirigió al barrio La Independencia, donde había sido hallado el cuerpo. Allí, los vecinos dijeron no saber nada. Nadie había visto cómo el cadáver había llegado hasta el 4º piso del edificio. Nadie conocía a Hailey en ese sector, lo que hacía aún más difícil entender cómo y por qué terminó allí. Hailey vivía en el barrio La Unión, bastante lejos del sector La Independencia, donde fue encontrado su cuerpo sin vida. Según se supo, había estado visitando a alguien conocido en ese lugar antes de desaparecer. Durante esos días, su hermana Pirulina empezó a sospechar de alguien en particular: Jorge Enrique Morcillo, el padre de las 2 hijas menores de Hailey, Emily y la recién nacida Luciana. Hailey ya había compartido con su familia que la relación con Jorge estaba deteriorada. Aunque seguían viviendo bajo el mismo techo, él ya tenía otra pareja, Tatiana, y la convivencia era insostenible. Para Pirulina, Hailey representaba un estorbo para Jorge. No era difícil imaginar que él no quería seguir viviendo con su expareja y los hijos en la misma casa. Durante el velorio, Jorge apareció acompañado de Tatiana. Cuando se le ofreció entrar a ver el cuerpo de Hailey, se negó. Su actitud distante y temerosa llamó la atención de todos. Mostraba un dolor superficial, momentáneo. Lo más inquietante fue que nunca preguntó por Luciana, la bebé de 12 días que seguía desaparecida. Ese detalle encendió todas las alarmas de Lina. Si a alguien le asesinan a la madre de su hija y la recién nacida no aparece, la angustia debería ser insoportable.
Pero Jorge no mostró señales de preocupación. Lina empezó a sospechar que sabía más de lo que decía, o que incluso tenía alguna responsabilidad directa en lo ocurrido. Inicialmente, la hipótesis que tomó fuerza fue la de un crimen pasional. Se pensaba que Jorge, en su afán por consolidar su nueva relación con Tatiana, pudo haber decidido deshacerse de Hailey y de la bebé. El patrullero Cristian Jiménez se encargó de entrevistarlo. Jorge aseguró que su relación con Hailey era simplemente de convivencia, que no existían conflictos, y que el día de los hechos había estado en casa con Tatiana, su actual pareja. Tatiana confirmó su versión. Según ella, pasaron juntos toda la tarde y la noche. Pero el comportamiento de Jorge seguía siendo inquietante, y Jiménez no dejó de investigar. Al revisar los antecedentes del hombre, encontraron una anotación por tentativa de homicidio. Eso cambió el rumbo de la investigación. Jorge era un hombre violento, con un historial agresivo. Se convirtió en el principal sospechoso y primer indiciado en el asesinato de Hailey. Mientras tanto, Lina continuaba desesperada buscando a Luciana. Ya habían pasado 3 días desde que desapareció y no había señales de ella. Cali, 14 de julio de 2017. Lina García no dejaba de preguntarse en qué rincón de la ciudad podría estar su sobrina recién nacida. 3 días antes, su hermana Hailey había sido encontrada muerta dentro de una bolsa plástica en un edificio del oriente de Cali. Desde entonces, nadie sabía nada de la bebé. La incertidumbre se volvía insoportable. Lina temía lo peor, que la pequeña también hubiera sido asesinada. La esperanza de encontrarla con vida se desvanecía lentamente. Cada hora que pasaba sin noticias era un golpe más a la fe de la familia. Pero ese mismo 14 de julio, algo inesperado ocurrió. En el barrio de Cepaz, el vigilante Juan Marulanda cumplía su turno habitual en una esquina cuando notó algo extraño entre las bolsas de basura. Una bolsa blanca parecía contener algo. Había un bulto con algo de color rosado. Al principio pensó que era plástico, pero al observar más detenidamente, vio una pequeña mano salir de entre la tela. De inmediato llamó a la policía. El caso fue atendido por el patrullero Jiménez Suárez, de la estación de policía de Cepaz. Al llegar al lugar, encontraron a una bebé envuelta en una sábana rosada, abandonada junto a la basura. La niña temblaba por el frío, estaba viva, pero claramente afectada por la exposición. Según el vigilante, la bebé llevaba allí entre 2 y 3 horas. Nadie había visto quién la dejó. Tampoco había testigos que pudieran aportar información sobre cómo había llegado hasta ese punto. El estado de la bebé hallada en el basurero era crítico. Fue trasladada de inmediato a un centro médico con la esperanza de salvarle la vida. Mientras tanto, surgía una pregunta urgente. ¿Era esa bebé Luciana, la hija de Hailey que llevaba varios días desaparecida? Cuando Lina y su familia vieron la foto de la niña rescatada, no tuvieron ninguna duda. La reconocieron de inmediato. Poco después, las autoridades, el ICBF y la policía, confirmaron oficialmente su identidad. Era Luciana. Sin embargo, el diagnóstico médico no era alentador. Su estado era grave y las posibilidades de sobrevivir eran escasas. El patrullero Cristian Jiménez, ya inmerso en la investigación, se preguntaba quién había dejado a la bebé en ese basurero. ¿Podría tratarse de la misma persona que asesinó a Hailey? Durante el análisis de cámaras de seguridad en el edificio donde fue encontrado el cuerpo de Hailey, algo llamó la atención. Una mujer salía del lugar cargando una bebé, envuelta en una cobija rosada. Era la misma clase de cobija que envolvía a Luciana cuando fue abandonada. La sospecha se volvía más concreta. Ahora quedaba por identificar a esa mujer. Testigos describieron a la persona como una joven de entre 20 y 25 años, piel blanca, cabello ondulado y con textura robusta. El investigador recorrió el barrio preguntando si alguien reconocía a una mujer con ese aspecto. Finalmente, un vecino se animó a hablar. Dijo conocerla y reveló su nombre. Mayra, una de las inquilinas del edificio. La investigación avanzó hasta llegar al barrio Ciudad Córdoba, donde vivía la familia de Hailey. Allí, el patrullero Jiménez obtuvo un dato clave. El nombre completo de la mujer era Mayra Alejandra Ramírez Bedoya.
No era una desconocida. Era amiga cercana de Hailey desde hacía tiempo. De hecho, para muchos en la familia, era casi como una hermana más. Lina contó que Mayra y Hailey se habían conocido en agosto del 2016, cuando su hermana quedó embarazada, y desde entonces se volvieron inseparables. Mayra Alejandra también estaba embarazada, lo que fortaleció aún más el vínculo entre ellas. Hailey solía decir que Mayra le ayudaba mucho, le hacía mercados y que se había convertido en poco tiempo en una hermana, en un verdadero ángel de la guarda. Mayra no solo era cercana a Hailey, sino también a sus hijos. Luz Karime Valencia, amiga de Hailey, recordaba cómo ella contaba que Mayra era incluso mejor que algunos familiares, y por eso era tan generosa con ella. En una ocasión, Hailey apareció con un celular nuevo, y al preguntarle de dónde lo había sacado, respondió que se lo había regalado Mayra, quien sería la madrina de su bebé. El patrullero Jiménez se trasladó entonces al barrio La Independencia, donde vivía Mayra. Habló con el encargado del edificio, quien confirmó que ella residía allí en uno de los apartamentos, pero le pareció extraño no haberla visto desde el día del crimen. Esto llevó al patrullero a considerar la posibilidad de que ambas hubieran sido atacadas en ese lugar. En ese momento, a Jiménez le vino a la mente un nombre: Jorge Enrique Morcillo, padre de Luciana y de la tercera hija de Hailey. Jorge tenía una nueva pareja y una relación conflictiva con Hailey. Seguía siendo el principal sospechoso, aunque hasta entonces no había pruebas suficientes para judicializarlo. El investigador se preguntaba si Jorge habría seguido a Hailey hasta la casa de Mayra y atentado contra ambas. Mientras continuaba investigando a Jorge Enrique Morcillo, el patrullero Jiménez comenzó a considerar otra hipótesis. Tal vez Mayra había logrado huir del lugar del crimen con la bebé y por temor al asesino de Hailey, había escapado y se mantenía oculta. El patrullero centró entonces sus esfuerzos en el barrio La Independencia, donde Mayra residía. Realizó labores de vecindario, entrevistando a los vecinos y a los inquilinos del edificio, en busca de pistas sobre lugares que ella frecuentaba o posibles destinos a los que hubiera podido ir. Una semana después del hallazgo del cuerpo de Hailey, el investigador logró contactar a la familia de Mayra. Fue entonces cuando uno de sus familiares informó que ella se encontraba internada en la Clínica Colombia y que acababa de dar a luz a un bebé. Sin embargo, su hermana no le creyó. Aseguraba que Mayra había perdido su embarazo meses antes. La coincidencia resultaba demasiado sospechosa. El mismo día en que Hailey fue asesinada y su hija desapareció, Mayra afirmaba haber dado a luz. En ese momento, Mayra dejó de ser vista como una posible víctima y pasó a convertirse en una sospechosa clave. La atención del caso se desvió de Jorge Enrique Morcillo, quien hasta entonces era el principal sospechoso. 8 días después del asesinato de Hailey, el investigador Cristian Jiménez tenía una nueva hipótesis: que Mayra había participado activamente en el crimen, que fue ella quien salió del edificio con la bebé en brazos y que posteriormente la abandonó en el barrio de Cepaz. Ahora, el objetivo era claro: reunir pruebas que vincularan directamente a Mayra con el asesinato. Fue entonces cuando apareció un testigo. Esta persona se mostró dispuesta a colaborar con la investigación y aseguró tener información crucial para esclarecer el crimen. Mayra Alejandra Ramírez se había convertido en la principal sospechosa del crimen de Hailey, pero durante varios días la investigación no avanzaba. Nadie aportaba información que permitiera esclarecer lo que realmente ocurrió aquella noche. Sin embargo, todo cambió cuando, en el barrio La Independencia, donde fue hallado el cuerpo de Hailey, apareció un testigo que dio un giro inesperado al caso. Se trataba de un inquilino del edificio, vecino directo del apartamento donde residía Mayra. Este testigo afirmó que el día de los hechos vio a Mayra salir del edificio cargando una bebé envuelta en una cobija rosada. Además, recordó que esa misma mañana del 11 de julio de 2017, Mayra le había hecho una petición extraña. Le insistió en que no tocara una bolsa negra que había dejado en el 4º piso del edificio. Según su relato, la bolsa permanecía allí, justo frente a su apartamento, bloqueando su paso. Molesto por el estorbo, el vecino decidió mover la bolsa. Al hacerlo, sintió algo extraño, como si adentro hubiera carne.
Impulsado por la sospecha, abrió ligeramente la bolsa y entonces lo vio. En su interior había el cuerpo de una mujer. Era Hailey García, de 23 años. El testimonio del vecino confirmó la hipótesis del patrullero Jiménez. Las pruebas apuntaban fuertemente a Mayra, quien había sido su amiga más cercana. Con esa confirmación, comenzó la cacería. El policía solicitó a la fiscalía una orden de allanamiento para ingresar al apartamento de Mayra. Allí encontraron elementos y prendas de bebé que Mayra había comprado con anticipación. Todo indicaba que había estado preparando una farsa. Fingía estar embarazada, aunque ya había perdido a su bebé meses antes. El patrullero concluyó que Mayra adquirió esos objetos para hacer creer a su pareja, a su familia y a sus amigos que aún estaba embarazada. Con estas pruebas, en agosto de 2017, la Fiscalía Seccional de Cali emitió una orden de captura contra Mayra Alejandra Ramírez Bedoya por el asesinato de Hailey García. Pero encontrarla no sería sencillo. Mayra había escapado el mismo día del crimen. El patrullero Jiménez no detuvo su búsqueda. Recabó información entre vecinos y conocidos, pero nadie aportaba datos útiles. Mayra era una persona reservada, no socializaba con quienes vivían cerca, y nadie sabía hacia dónde podría haber huido. La persecución se extendió por 7 meses. Se realizaron búsquedas en distintos lugares de Cali y también en otras regiones del país. Pero Mayra siempre lograba escapar. Astuta y precavida, evitó ser capturada en varias ocasiones. Sin embargo, tenía un punto débil: su hija. Durante los 6 meses que estuvo prófuga, solo la vio una vez. Finalmente, el 9 de enero de 2018, no pudo resistir más. 6 meses después del asesinato de Hailey, Mayra Alejandra Ramírez decidió entregarse a la justicia. Su entrega quedó registrada en video. Aparecía tranquila, incluso sonriente. Fue en ese momento cuando confesó haber asesinado a su amiga Hailey. Los investigadores la describieron como una mujer fría y calculadora, alguien que había planeado cuidadosamente cada paso. Con esa misma frialdad, Mayra narró cómo cometió el crimen. Lo primero que hizo fue citar a Hailey a su apartamento, con la excusa de regalarle pañales y otros artículos para su recién nacida. Hailey llegó ilusionada la mañana del 11 de julio de 2017. En cuanto estuvo allí, Mayra le ofreció un jugo que contenía varios calmantes triturados, una técnica que dijo haber aprendido viendo programas de televisión, especialmente Investigation Discovery. El plan, según contó, era hacer que Hailey se durmiera para poder llevarse a la bebé sin levantar sospechas. Pero algo salió mal. En lugar de quedarse dormida, Hailey sufrió una reacción alérgica. Mayra, al ver que su plan fallaba, entró en pánico. Se abalanzó sobre Hailey con una sábana e intentó asfixiarla. Hailey luchó desesperadamente, tratando de liberarse, pero Mayra se sentó sobre ella para inmovilizarla. La resistencia se fue apagando hasta que Hailey quedó completamente inmóvil. Después del crimen, Mayra intentó encubrir lo ocurrido. Ocultó el cuerpo en su apartamento, esperando encontrar una forma de deshacerse de la evidencia más adelante. Tenía un cómplice que, según su relato, le ayudaría a mover el cuerpo, pero esa persona nunca llegó. Sin alternativa, Mayra decidió escapar, abandonando el cuerpo de Hailey dentro del edificio. Tras su entrega y confesión, en enero de 2018, comenzó el proceso judicial contra Mayra Alejandra Ramírez. El caso fue asumido por el fiscal Carlos Mauricio Escobar, director seccional de Fiscalías de Cali. La fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, secuestro agravado y abandono de menor. Mayra aceptó todos los cargos. No hubo juicio como tal, ya que se acogió al régimen de preacuerdos y negociaciones contemplado por la ley. Sin embargo, para la familia de Hailey, aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Por qué Mayra había asesinado a su mejor amiga? Según su declaración, Mayra había perdido a su bebé entre el 3er y 4º mes de gestación. Su pareja, ilusionado con la llegada del hijo, desconocía la pérdida. Para no decepcionarlo, Mayra decidió fingir que seguía embarazada y llevó la mentira hasta el supuesto momento del parto. Pero para sostener la farsa, necesitaba un bebé real.
Así fue como conoció a Hailey en un centro médico. La vio vulnerable, se acercó a ella, empezó a regalarle cosas y a ganarse su confianza. Incluso le obsequió un celular de alta gama. Se convirtió en su amiga más cercana. Todo con el objetivo de quitarle a su hija recién nacida. Mayra declaró que creía que tener un bebé era la única forma de mantener su relación. Para eso planeó cada paso con frialdad. Fingió una amistad, construyó un lazo de confianza y finalmente cometió el crimen. En octubre del año siguiente, el juzgado 22 del circuito de Cali dictó sentencia. Mayra fue condenada a 20 años de prisión. Actualmente cumple su condena en el complejo carcelario y penitenciario de Jamundí, en el Valle del Cauca. Se negó a conceder entrevistas. Para la familia de Hailey, nada de eso es suficiente. Consideran que el daño fue irreparable. Se trató de un homicidio premeditado, del secuestro de una recién nacida y de un golpe devastador a toda una familia. 3 niños quedaron huérfanos de madre. Gloria Portocarrero, madre de Hailey, lo dijo sin rodeos. No la perdona. No puede perdonar a quien planeó y ejecutó con tanta frialdad el asesinato de su hija, sabiendo que era madre de 4 pequeños. Pero porque después de todo lo que hizo para robarse a la bebé de Hailey, Mayra la abandona en un basurero para que muriera. Porque sabe que las autoridades están buscando una mujer con una bebé de aproximadamente 10 a 15 días de nacida. Y segundo, porque no tenía cómo alimentar a la bebé, también luchó. Con apenas 12 días de nacida resistió la calle, el hambre, el frío de un basurero. Hoy Luciana tiene 8 años y una sonrisa que ilumina la vida de Gloria y Lina. Para mí es un milagro que esa niña esté viva. Mi hija se fue, pero nos dejó un lindo regalo. Tiene una sonrisa hermosa, una alegría, un ángel. Tiene vida en sus ojos, en su sonrisa, en lo cariñosa que es. Una joven madre aparece muerta. Su cuerpo metido en una bolsa de nylon negra, abandonado dentro de un edificio desconocido. Su hija recién nacida, de tan solo 12 días, ha desaparecido sin dejar rastro. Y lo más inquietante, todas las pistas apuntan a alguien muy cercano a la víctima. ¿Quién mató a Hailey García, una joven de solo 23 años, madre de 4 hijos? ¿Y qué pasó con la bebé? ¿Está viva o también fue víctima?